Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Hoy es el episodio 300 de este podcast. Como sabéis, cuando es un episodio así un poco más especial que al final simplemente lo dictan los números, ya que, bueno, para mí todos son igual o no igual de especiales, me gusta hacer algo diferente. Y bueno, cuantos más episodios especiales van pasando, pues se dificultan un poco estas ideas, ya que, bueno, se me hace difícil, bueno, qué hacer distinto o qué contenido puedo hacer, bueno, un poco más especial o diferente para traeros. Esta vez se me ha ocurrido que, bueno, que hablen otras personas, porque al final eso ya es bastante especial, ya que en los otros 299 episodios he hablado solo yo o yo entrevistando a alguien, y en este caso, pues bueno, me apetecía que hablasen otras personas. Y bueno, he decidido preguntarle tres preguntas muy sencillas bueno, a los oyentes que gracias a este podcast o incluso antes de que saliera este podcast, pues han estado ahí para apoyarme. He decidido, bueno, pues entrevistarles yo, como quien dice, preguntarles tres preguntas muy básicas alrededor del podcast y bueno, pues espero que, bueno, con sus opiniones del mismo, os aporten a todos vosotros y os hagan pasar al menos el mismo rato que os he hecho pasar yo en los otros 299 episodios. La primera pregunta que les hice es la siguiente. ¿Qué contenido o temática es la que más te gusta del podcast? Como sabéis, hablo de redes sociales, hablo de marketing de influencers aplicado a negocios y a empresarios y a marcas, etcétera, etcétera. Y hablo también de marketing de influencers aplicado a creadores e influencers. Además hago entrevistas, a veces, bueno, pues critico a las redes sociales, o las analizamos, o analizamos alguna funcionalidad de las mismas, o las novedades que traen, etcétera, etcétera. Y bueno, pues me apetecía que las personas más fieles dijesen un poco qué es lo que más les gusta del podcast. A mí lo que más me gusta de este podcast es cuando te cuenta un poco la actualidad, cómo puede haber algún problema con algún tipo de influencers, el por qué de repente marcas dejan de querer que una persona les publicite, cómo explican la fragilidad al final de que es ser influencer y cómo tienes que tenerlo todo súper bien estudiado y no meter la pata porque puede ser que tu carrera se vaya al garete por una metedura de pata. Y entonces me gusta, aparte de las entrevistas, que también son bastante interesantes, me gusta sobre todo saber la actualidad de lo que pasa y por qué, cosas que igual no entendería, este podcast me hace entenderlas. Mis episodios favoritos son las entrevistas y los que tratan sobre funcionalidades de las redes sociales, cambios importantes de implementaciones, funcionalidades nuevas, contenido de ese tipo. Hola, soy Antonio, seguidor de marketing de influencers desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, en la parte de contenido lo que más me gusta es los análisis de influencers, de
pues análisis en profundidad de campañas que hacen, de acciones, su engagement y demás. A mí los episodios que más me gustan son los cortos, mucho más que los insights. Y generalmente cuando hablas de novedades y cosas que están ocurriendo en las redes sociales, aquí y ahora, por así decirlo. Hola Iván, bueno, quería decirte que a mí el contenido que más me ha gustado del podcast, la verdad que son las entrevistas, donde se puede conectar mejor con la gente que seguimos y entender un poquito cómo trabajan. Hola Iván, pues a mí lo que más me gusta del podcast son las entrevistas. La verdad que son súper amenas y se me hacen muy entretenidas. La verdad que el contenido, o sea, no te voy a engañar, o sea, no hay nada en especial que me guste más, me guste menos. O sea, justo lo que yo escucho del podcast y demás es la variedad de temas que tienes, la verdad. O sea, de todas las ramas que tocas y demás cosas. Entonces, especialmente un área u otra no elegiría. Pues la temática que más me gusta del podcast es cuando critican las malas prácticas de las redes sociales y explicas cuáles serían las menos dañinas para la sociedad. Pues la verdad es que no tengo ningún contenido que sea específicamente el que más me gusta, pero sí que es verdad que me encanta cuando se habla de métricas y de cómo afecta el contenido, sobre todo a la salud mental que tienen los jóvenes hoy en el día a día. Porque creo que las redes sociales sí que están marcando un antes y un después un poco en la sociedad. Y el contenido que más me gusta escuchar en el podcast es acerca del análisis de los informes y las nuevas tendencias dentro del mundo del marketing de influencers. Creo que es importante, así no estés trabajando en el rubro, conocer qué es lo que está pasando en el mercado y qué tipo de contenido consumes y cuál es realmente el motivo de los mensajes que te ofrecen tanto las marcas como los influencers. Creo que tener un resumen general de diversas fuentes es poder tener una visión mucho más amplia sobre estos temas. La segunda pregunta era un poco más al modo de uso o modo de consumo, mejor dicho, del podcast. Es decir, ¿cuándo y dónde lo sueles incluir en tu día a día? Al final este podcast es un podcast de lunes a viernes y bueno, pues a mí siempre me ha hecho especialmente ilusión que fuese un podcast que acompaña en tu día a día. No de consumo un poco a lo Netflix, que es un consumo como más intenso, más consumir una temporada entera en una noche o bueno, las entrevistas o podcasts de 1 hora de duración que muchas veces pues se consumen a trozos. No, siempre he diseñado los episodios con una longitud corta para que fueran algo que se puede incluir siempre en el día a día y entrar dentro de tu rutina. Esa era la forma de hacerlo que a mí más me gustaba. Y bueno, pues quería preguntarle un poco pues, a estos usuarios o a estos amigos, en el fondo, cuándo y dónde escuchaban el podcast en su día a día. Pues la verdad es que, si soy sincera, me lo he puesto a distintas horas. Me lo he puesto desde por la mañana para empezar ahí un poco con Iván y escuchar así distintos temas que me parecen interesantes. O bueno, también me lo he puesto por la tarde en los paseos que me doy, que sí que los dedico un poco a los podcasts y a la formación para aprender un poco más sobre el contenido y sobre las redes. Pues siempre suelo escucharte en el gimnasio mientras que entreno y cuando no me da tiempo terminarlo, pues de camino a casa. En mi caso, o sea, yo escucho vía Spotify y lo puedo escuchar por la mañana yendo al trabajo, lo puedo escuchar para tarde trabajando o a lo mejor alguna vez, pero muy rara vez, por la noche. Pues yo escucho el podcast en el gimnasio por las mañanas y la verdad que es una buena manera de empezar el día. Hola Iván, yo particularmente escucho el podcast cuando voy en el metro a trabajar. Me planteo un poquito el día, me activa y la verdad que lo disfruto mucho. Gracias. Suelo escuchar el podcast en la oficina de 8 a 10, que es cuando menos atareado estoy y la verdad que lo disfruto un montonazo. Generalmente escucho el podcast en mi propia casa, lo pongo en el altavoz del teléfono a una velocidad de 1,5 o algo así y además me escucho unos cuantos seguidos. Me gusta acumularlos durante la semana y ponerme unos cuantos que si no se me hace escaso. Normalmente suelo escuchar los podcasts cuando voy al curro por la mañana porque además como se publican bastante prontito, pues me da tiempo a
a ir escuchándolos a las 7 y pico, 8 de la mañana. Escucho el podcast normalmente mientras estoy trabajando. Si tengo que hacer alguna tarea que sea así un poco sistemática y que me permita escuchar con atención, suele ser el momento en el que lo escucho. Yo veo marketing de influencers cuando voy al trabajo en coche o cuando vuelvo, que es cuando suelo escuchar todos los podcasts que me gustan. Yo suelo escuchar los podcasts por la mañana mientras me cambio para ir a trabajar, pero creo que mi hora favorita para escucharlos es por las tardes mientras trabajo, porque me los pongo y trato como de sacar nuevas ideas. Siempre me gusta estar como muy actualizada sobre el tema, porque yo también trabajo en marketing y siento que a veces no me da el tiempo de estar como constantemente buscando noticias o leyendo artículos mucho más extensos, y escuchar ese tipo de contenido me ayuda tanto para crecer como profesional y también para sacar nuevas ideas. La última pregunta, al final, es un poco lo que siempre os digo. Al final, lo que mueve un podcast, ya sea el mío, ya sea cualquiera, a día de hoy, son las recomendaciones personales. Es decir, los podcasts no te los recomienda Bueno, alguna vez te los puede recomendar el algoritmo en Spotify, o te los puedes descubrir a través de, extractos o un post en redes sociales, etcétera, etcétera. Pero al final, normalmente, el boca a boca es lo que mueve los podcasts. Y al final, pues, yo saber a quién o a qué tipo de personas o a qué segmento recomendarían mi podcast las personas que más lo escuchan, me ayuda un poco a entender en qué punto está el mismo y qué puede aportar, ¿no? Entonces, al final, pues, bueno, para cerrar este programa especial, simplemente les preguntaba que a quién recomendarían el podcast. Recomendaría el podcast realmente a cualquier persona interesada en las redes sociales, ya sea desde un nivel de usuario, que no está de más estar al tanto de novedades, funcionalidades, tendencias, como a personas que a lo mejor desde un punto de vista más profesional se dedican a ellas directamente o al marketing digital en general. Recomendaría este podcast a todo el mundo que quiera saber un poco sobre cómo va todo el tema de influencers en España y fuera, para que sepan un poco cómo funciona todo, más allá de lo que se ve en redes en un primer plano. Yo recomendaría el podcast a todas las personas que les interese un poco el mundo digital y le gusta estar como al tanto de las novedades en redes sociales o de las polémicas que ocurren entre esas personas que trabajan en el mundo de las redes sociales y todo eso. Yo le recomendaría el podcast a cualquier persona que esté dispuesta a pasar un buen rato y aprender, por supuesto. Yo recomendaría el podcast a cualquier persona que esté interesada en el mundo del marketing, en específico obviamente el marketing de influencers, pero esté aprendiendo o simplemente se dedique a ello, creo que puede aprender mucho. Pues le recomendaría el podcast a dos tipos de personas. Por un lado a los dueños o dueñas de pequeños negocios, porque yo he estado en ese lado y sé que es de gran valor. Y luego pues a todo el mundo que sea curioso del mundillo influencer, redes sociales y demás, por todo el contenido informativo que se obtiene en el podcast. Y el podcast, la verdad que yo se lo recomendaría sobre todo a las nuevas generaciones, porque tratas temas muy interesantes y que creo que les das un enfoque muy educativo. Pues se lo recomendaría a gente como yo, que está emprendiendo y que tenga un negocio y que quiere utilizar a los creadores de contenido influencers para potenciar su marketing. Joder, pues se lo recomiendo a cualquiera. Al final, no solo a personas concretas que estén en esta industria o que estén relacionadas con el marketing y las redes sociales, sino que creo que a cualquiera que quiera tener un poco de cultura general y de conocimiento sobre las redes y cómo nos afectan día a día, pues se lo podría poner perfectamente. Sinceramente, lo pondría un poco más general, porque realmente todo el tema de redes, tema de influencers y más es lo que más se mueve en el día a día. Entonces, todos están un poco puestos en general de todo esto.
Depende del tipo de red que lo veas o escuches, pero de normal un poco más general. De cara a particulares, de cara a más empresa, relacionado con, a lo mejor yo que sé, a una empresa de marca, una empresa más de contenido y demás cosas. Yo recomiendo el podcast a todas las personas que les interese acerca del tema de marketing de influencers. Creo que es muy importante ahora para todas las áreas de negocio y es un tema que en realidad no hay mucha información, pero creo que es casi tan importante como cualquier otra especialidad de marketing, y desconocerlo es perder una oportunidad de negocio y de crecimiento. Y bueno, este es el final de este episodio especial, de este episodio 300. Dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado, porque bueno, al final muchas veces no somos conscientes de todo lo bueno que nos rodea y de todas las personas que están dispuestas a ayudarnos. Esto empezó como un proyecto para desencallar un pequeño bache profesional y bueno, al final también me ha servido para saber quién está y quién no está en mi vida. Así que bueno, pues ha sido un win-win, tanto para mi parte profesional como para mi parte personal. Así que un abrazo enorme a todos los que han participado en este episodio y espero que sigan por cientos de episodios más, tan cerca mío como lo han estado en estos 300.